Me gustaría comenzar con estas dos ideas. Los derechos y privilegios que la ley natural concede al hombre se condensan en el poder moral del individuo para preservar su vida, su libertad y su patrimonio contra las injurias y atentados de otros hombres. El Estado nace y se justifica para proteger estos derechos que cada uno tiene, por serlo, frente a los ataques de los demás. Pero, ¿qué son los derechos humanos? El Alto Comisionado de las Naciones Unidas define los derechos humanos como los derechos que tenemos básicamente por existir. Es decir, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas que derivan de y garantizan la dignidad humana. Son los que se poseen por el mero hecho de ser humano y, por tanto, son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Además, los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes e indivisibles. Por tanto, los derechos humanos existen con independencia del reconocimiento que de ellos se haga en textos jurídicos. Estos derechos reúnen una serie de características. Son universales, lo que implica que todos los seres humanos son titulares de todos los derechos humanos y al mismo tiempo los derechos humanos son derechos frente a todos. Son inalienables, por lo que no pueden suprimirse y solo podrán suspenderse o restringirse en determinadas situaciones y con las debidas garantías. Son iguales para todos, es decir, la no discriminación es un principio transversal de los derechos humanos, son interdependientes, por lo que cada derecho está ligado a otro u otros derechos y son indivisibles, no pudiendo fragmentarse. Pero, ¿podemos identificar derechos humanos y derechos fundamentales? Ciertamente, esta identificación y utilización indistinta de los términos se produce con bastante asiduidad y, dependiendo en el ámbito que nos movamos, puede admitirse este uso indistinto de uno y otro término. Sin embargo, desde un punto de vista técnico-jurídico, existen diferencias entre uno y otro. Cuando hablamos de derechos humanos, no necesariamente lo hacemos de una categoría jurídica. En este sentido, tal y como señala Pérez Luño, los derechos humanos poseen una insoslayable dimensión deontológica, ya que se trata de facultades inherentes a la persona, o en palabras de Rubio Llorente, son derechos morales, derechos de todos frente a todos, derechos que cada miembro del género humano tiene frente a todos y cada uno de sus congéneres. Por el contrario, los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran positivados en una norma jurídica de la que, por tanto, derivan obligaciones jurídicas para los poderes públicos y para los ciudadanos. Así, los derechos fundamentales son los que se encuentran recogidos en las constituciones de los Estados o en algunos textos internacionales como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que, en mayor o menor medida, se encuentran vinculados con algún tipo de ciudadanía. Hablar de derechos humanos es hablar de dignidad, así que cualquier mecanismo o sistema social o jurídico que pretenda defender la dignidad humana debe garantizar la igualdad entre todos los seres humanos y hacer del principio de no discriminación la base y el fundamento del sistema. Y es que, en palabras de Peces Barba, la dignidad humana es el fundamento de la ética pública. Como paradigma político y jurídico de la modernidad, consta de 4 valores: libertad, igualdad, solidaridad y seguridad jurídica. La idea de la dignidad humana, para su realización a través de la vida social, inseparable de la condición humana, se plasma en estos 4 valores, cuyo núcleo esencial es la libertad, matizada y configurada por la igualdad, y la solidaridad en un contexto de seguridad jurídica. La proclamación de la dignidad y los derechos inherentes a todo ser humano en la Carta de las Naciones Unidas constituyó una importante transformación del derecho internacional al establecer como principio constitucional del orden internacional contemporáneo el de los derechos humanos. Surge así el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el conjunto de normas internacionales que reconocen los derechos y la dignidad de todos los seres humanos sin discriminación. Por tanto, se trata de un sector del derecho internacional cuyo rasgo distintivo principal es la consideración del individuo y de su dignidad como un valor autónomo de la sociedad internacional que se convierte en un bien jurídico protegible en sí mismo por el derecho internacional, con independencia de la condición o circunstancias en que se encuentre el particular objeto de protección. Dentro de las normas internacionales que se ocupan de la protección de los derechos humanos, debemos distinguir entre normas de soft law, que no generan obligaciones jurídicas, y las normas de hard law, que sí generan obligaciones jurídicas. Tras la Segunda Guerra Mundial y en respuesta a las violaciones masivas cometidas durante la contienda, comenzaron a elaborarse en el marco de la comunidad internacional innumerables normas jurídicas como el Convenio Europeo de Derechos Humanos o los Pactos de Nueva York, así como declaraciones sobre derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos. De este modo, el proceso de reconocimiento de los derechos humanos, que desde el nacimiento del Estado moderno se venía produciendo en el ámbito interno de los Estados, dio el salto a la escena internacional. En este contexto, se crea la Organización de las Naciones Unidas en 1945,
1945, en cuya Carta Constitutiva, la Carta de San Francisco, se reconoce el principio de igualdad soberana entre las naciones y la igualdad de derechos para todos los seres humanos, transformándose la promoción y protección de los derechos humanos en una de las funciones básicas de la organización. El primer paso de la organización hacia la definición de una norma internacional de derechos humanos fue la creación, en 1946, de la Comisión de Derechos Humanos, hoy sustituida por el Consejo de Derechos Humanos, a la que se encomendó la elaboración de propuestas, recomendaciones e informes relativos a una Declaración Internacional de Derechos Humanos. De acuerdo con este mandato, la Comisión redactó el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, mediante su resolución 217. Dado que la Declaración Universal de Derechos Humanos carece de fuerza jurídica vinculante y no establece mecanismos de vigilancia y protección de los derechos, la Comisión de Derechos Humanos se embarcó en la elaboración de dos nuevos textos que prevén mecanismos de vigilancia y protección de los derechos humanos, los denominados Pactos de Nueva York. Declaración Universal de Derechos Humanos y Pactos de Nueva York conforman la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Complementando estos textos, se han ido adoptando otros tratados internacionales que o bien se ocupan de castigar y tratar de erradicar las violaciones más graves de derechos humanos, o bien de proteger y garantizar los derechos de determinados grupos vulnerables. Junto a este sistema universal de derechos humanos se han ido configurando sistemas de protección regionales, como en el caso del continente europeo, en el que conviven el sistema del Consejo de Europa y el de la Unión Europea, el continente americano, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o el continente africano a través de la Unión Africana. El marco analizado nos permite intentar responder a la pregunta central de este módulo: ¿por qué tenemos que respetar los derechos humanos? La Declaración Universal de Derechos Humanos expresa la existencia de una idea común en la comunidad internacional según la cual todos los individuos han de promover los derechos humanos. Por tanto, esa idea es previa a la existencia de una norma jurídica y se encontraría en la moral individual y social. Así, tal y como afirma el Consejo de Europa, puede asegurarse que todas las personas debemos respetar los derechos humanos, fundamentalmente porque cada persona es un ser humano y, por tanto, un ser moral. Y en la mayor parte de las sociedades existen sanciones morales de la propia conciencia y la de los demás en caso de afectar a los derechos del otro. Por tanto, la primera obligación de respetar los derechos humanos es una cuestión moral, de ética pública. Pero es que, además, en la medida en que esos derechos humanos se han positivado en normas jurídicas, existe una obligación jurídica de respetarlos que pesa tanto sobre los Estados como sobre los individuos. Así, los Estados asumen obligaciones en base a normas internacionales tanto convencionales como consuetudinarias, obligaciones que pueden ser de resultado, es decir, que expresan el compromiso de un Estado a respetar y reconocer derechos, u obligaciones de comportamiento, conforme a las que el Estado se compromete a adoptar las medidas necesarias de forma progresiva para la realización de los derechos. Asimismo, también derivan obligaciones jurídicas para los Estados en materia de derechos humanos en base a los derechos internos de cada uno de ellos, fundamentalmente por efecto de sus normas constitucionales. En el caso de España, los derechos y deberes fundamentales se encuentran en el título primero de la Constitución de 1978. Como frontispicio del título se sitúa el artículo 10, que en su párrafo primero establece: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto de la ley y los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz, derivándose, por tanto, la obligatoriedad de respeto de los derechos humanos para ciudadanos y poderes públicos. Por su parte, el capítulo cuarto del título primero de la Constitución, al ocuparse de las garantías de los derechos y libertades fundamentales, afirma que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución vinculan a los poderes públicos, lo que implica que el Estado debe respetarlos y garantizar su ejercicio. En definitiva, tenemos que respetar los derechos humanos porque así nos lo impone la ética pública y el ordenamiento jurídico.